El petróleo y México. Fíjense que desde hace días, semanas, tenía yo la intención de grabar un programa, un comentario más bien sobre el petróleo en nuestro país, ya que siempre, desde siempre, el petróleo ha sido algo importante para nuestro país, desde el siglo pasado, tal vez el antepasado, finales del antepasado, en el que nos dimos cuenta que el petróleo iba a ser un gran negocio. Pero no nos dimos cuenta nosotros solos. Esto es en realidad un proceso que se dio a nivel mundial y que se empezó a destacar de entre otros negocios hasta llegar a ser uno de los negocios más rentables del mundo. El petróleo en nuestro país surge con muchas empresas que vienen en los finales de los 1800 intentar extraer petróleo de una u otra forma. Algunas funcionan, algunas otras no. Ya si en algún punto alguien lo pide, podríamos hacer un programa más a fondo sobre el petróleo y su historia en nuestro país, ¿no? Pero de entrada, el petróleo surge así y va a tener un punto de inflexión en donde el petróleo va a ser, pues, si bien importante, no va a ser una de los pilares del alma de nuestro país hasta la expropiación petrolera. La expropiación petrolera va a ser todo un tema, porque siempre nos dicen que en la historia de nuestro país nos dicen que el petróleo surge como eh, una expropiación que hace Lázaro Cárdenas para hacer soberano al país. No, 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 no. En realidad lo que hay detrás de eso es una historia de un juicio laboral, ¿sí? En donde pues no se les puede pagar a los empleados y Cárdenas toma esas instalaciones petroleras para pagarles la indemnización a esos trabajadores. También es toda una historia muy, muy interesante, pero si quieren en otro momento podríamos hacer un video sobre el particular. Pero lo que voy ahorita es que el tema del petróleo desde ese momento hasta la fecha ha sido una de las partes fundamentales, uno de los pilares más importantes de nuestra nación como soberanía, como parte de nuestra cultura como mexicanos, ¿sí? Que van al final a generar una posibilidad de que seamos un Estado-nación completo, que seamos independientes de otros países, que podamos competir y que seamos importantes en el mundo. ¿Sí? En ningún país en esta época es un país importante si no tiene energía, ¿no? Porque la energía, pues bueno, mueve todo, ¿no? Y vamos a ver ahorita algunos datos interesantes, espero que sean relevantes, pero bueno, todo esto se enmarca en que estamos a unos cuantos meses del cambio de presidente. Vamos a pasar de Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, a Claudia Sheinbaum, que va a ser, se supone, la que va a seguir precisamente con la cuarta transformación, en un, como le dicen ellos mismos, un segundo piso. Y esto va a ser importante porque para Andrés Manuel López Obrador y más él siendo de Tabasco, el petróleo era un tema muy importante, un tema que abonaba mucho a la soberanía nacional y que vamos a ver cómo se aborda desde el punto de vista de Claudia Sheinbaum. Durante años nos dijeron que en realidad el petróleo no era un buen negocio, que era un muy mal negocio, que era preferible pues dejarlo de lado, que no era rentable y que además no podíamos como nación hacernos cargo de la explotación de estos recursos naturales tan importantes que tenemos, ¿no? Y, pero bueno, vamos a ir intercalando en esta plática, vamos a intercalar algunas imágenes que son importantes solo para hacernos conscientes de que es un tema que no debemos de dejar de lado como mexicanos, como nación. Dentro del tope de las 12 industrias que más dinero generan a nivel mundial, la primera es la de telecomunicaciones y la segunda es la exploración y producción de gas y petróleo. Después viene salud, medicina, cuarto fondos de pensiones, quinto real estate, o sea, inmobiliarias, venta de terrenos y demás. Sexto, automóviles, nuevos y de segunda mano. Séptimo, seguros. Octava, la banca. Noveno, producción de automóviles. Décimo, turismo. 11, farmacéuticas. Y 12, la armamentística. Bueno, esto según el informe de Ibis World
¿no? Que aquí se los vamos a poner, les vamos a poner incluso el vínculo para que vayan a visitar ese sitio web. Y bueno, es más que claro que la exploración y producción de gas y petróleo es importantísima, es el segundo negocio más importante de todo el mundo, lo que nos deja claro que esto de que no, ya no hay que apostarle, de que ya no vamos a necesitar el petróleo, eso es un completo error que andan diciendo algunos en nuestro país, ¿no? Muchos pertenecientes a la oposición de PRI, PAN, antes el PRD, decían que el petróleo ya no era un negocio y bueno, pues más que demostrado, ¿no? O sea, Chevron, Texaco, Dodge, todas estas empresas, ¿no? No se equivocan y no están dejando de producir, al contrario, están produciendo más. Vamos a ver los números. El consumo energético mundial, ¿no?, de 1971 estaba dividido más o menos en 0% para las energías renovables, 5% para la hidroeléctrica, 1% para la energía nuclear, 29% para el carbón, 19% para el gas natural y 46% para el petróleo. Para 2015, que es el informe que estoy leyendo, también les vamos a poner aquí el vínculo y el sitio web para que lo vean, que es BP Statistical, quien está dando esta información. Para 2015, carbón 29%, o sea, no se ha reducido nada, absolutamente nada del uso de carbón, al contrario, pues como somos más, pues mucho más uso del carbón, ¿no? Nuclear 5%, ahí sí nuclear le ha mordido a otras energías. El gas natural 24%, o sea que no solo no ha decrecido, sino que ha aumentado 5 puntos porcentuales. La hidroeléctrica creció del 5% al 7%, sí creció un par de puntitos. Renovables de 0% a 3%, o sea que no ha crecido casi nada. Y vamos a ver que para 2035 los números van a ser muy interesantes. Para 2035 se propone más o menos que la nuclear se mantenga en un 5%, las renovables suban de un 3 a un 7%, la hidroeléctrica se mantenga alrededor de un 7% y el gas natural vaya de 24 al 26% y el petróleo del 32 al 29%. Esto quiere decir que aún en unos años, en 10 años más, el petróleo va a significar un tercio de la energía que se consuma en el mundo entero. Esto quiere decir que si nosotros tenemos petróleo como nación, debemos de cuidar esos recursos y utilizarlos sabiamente porque cada vez van a valer más, dado que somos más y no va a haber más petróleo, ¿no? O sea, la cantidad de petróleo que hay es una y lo que sí va a haber son más seres humanos, ¿no? Demandando más uso de petróleo. Eso quiere decir que con la mayor demanda va a haber mayor precio y por lo tanto va a ser un mejor negocio. Entonces, este tema del petróleo no lo debemos de dejar de lado, al contrario, en los próximos 6 años de gobierno tenemos que darle mucha importancia y tenemos que estar muy pendientes de qué hace el gobierno con este recurso natural tan importante. Eh, en este análisis, ¿no?, de BP Statistical, ¿no?, se utiliza como fuente de información para estas estadísticas a la Oficina de Administración de Energía de Estados Unidos, ¿no? Y se nos dice que en realidad la energía que se ha producido por regiones del mundo, ¿sí?, más o menos alcanza en 2015 o alcanzaba en 2015 a un 23% para América del Norte, un 9% para América del Sur, que básicamente es Brasil y Venezuela, ¿no?, un poco Ecuador tal vez. Producciones del resto del mundo, pues Europa 19%, que básicamente es Rusia, ¿no? Es el mayor productor Rusia ahí. 10% Asia y Oceanía, 9% África y 30% el gran productor que es Medio Oriente, ¿no? Esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, las dos regiones que más petróleo producen son América del Norte con un 23% y el Medio Oriente con 30%. Esto al final va a ser importante porque se genera, o más del 50% se produce en estas dos regiones del mundo
y nosotros somos parte importante de esa generación de energía. Esto nos sitúa más o menos en 2023, o nos situaba en 2023, a Estados Unidos. ¿De cuánto es la producción mundial de petróleo? ¿No? Si lo pensamos en millones de barriles de petróleo producidos al día, se producen más o menos 82 mil millones, ¿no? Y Estados Unidos tiene 13, Rusia 10, Arabia Saudita 8.9, Canadá 4.9, Irak 4.3, China 4.1, Irán 4.084, Brasil 3.5, Emiratos Árabes 3.3, Kuwait 2.6 y México 1.9, ¿no? Lo cual no es poco. Estar dentro de los 12, 11, 10 países que más petróleo producen en el mundo, aun cuando Estados Unidos produce casi 10 veces lo que nosotros, ¿sí? No es poco. Estar dentro de las economías más importantes de petróleo del mundo es algo importante y que por lo tanto nos da una responsabilidad como nación. Para 2022, Arabia Saudita estaba arriba en este compuesto que no solamente es la producción de petróleo, sino su refinación, ¿no? Se los vamos a poner aquí, miren, los productos, los derivados, se suman al petróleo. Entonces tenemos también los mismos competidores, digo, no podría ser de otra forma, ¿no? Más que la gran sorpresa que es Japón, que se une a uno de los 10 más importantes, siendo que Japón no tiene petróleo por sí mismo, ¿no? Pero sí refina bastante. Entonces tenemos Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Irak, Kuwait, India, Singapur, México, ¿sí? México que sí ya está empezando a producir no solo petróleo, sino derivados. Y en 2021 hacemos este recuento así de los 3 años hacia atrás, ¿no? Estados Unidos tiene, según este sitio web que se llama El Orden Mundial, ¿no? Que también utiliza como fuente de información a United States Energy Information Administration, ¿no? Que produce Álvaro Merino, ¿no? Aquí les ponemos la imagen. Los mayores productores de petróleo por millones de barriles al día son una vez más Estados Unidos, 18.9, es una inmensidad de barriles de petróleo diarios. Arabia Saudí, que trae el 10.8, Rusia 10.8, Canadá 5.5 millones, China 5 millones, Irak 4.2 millones, Emiratos Árabes, Brasil, Irán, Kuwait, Noruega y México con el 2% de la producción mundial, pero son 1.9 millones de barriles diarios. Esto es bastante petróleo, ¿no? Pero vamos a ver ahorita en el histórico de nuestro país que también es importante analizar por qué estamos ahí y cómo es que estamos ahí. Esta tabla que les estamos mostrando, que habla sobre la producción petrolera de nuestro país, si se fijan, nosotros en el año 2000 producíamos 3.1 millones de barriles de petróleo. Producíamos bastante más de 1 millón más. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y hasta 2007 produjimos más de 3 millones de barriles de petróleo diarios. ¿Sí? Con 3.1, 3.2, 3.2, 3.4, 3.3, 3.14, hasta todo el periodo de Vicente Fox fue donde mayor barriles de petróleo produjimos. Y yo quiero saber dónde quedó ese gran bono petrolero, dónde está invertido. ¿Cuáles fueron las grandes obras en donde se invirtió ese dinero de Vicente Fox? Bueno, no de Vicente Fox, del periodo de Vicente Fox, pero que era de todos nosotros, de todos los mexicanos. ¿En qué se invirtió? ¿Alguien recuerda que haya construido aeropuertos, carreteras, no sé, ya de menos un tren Maya? De perdida un tren Maya, ¿no? Bueno, pues bueno, fue el tiempo en donde más petróleo se produjo en nuestro país. Y después vamos a ver que en 2008, 2009, 2010 va hacia la baja, la baja, la baja. 2.8, 2.6, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3. En 2018 llegó a casi al límite, que es 1.8. Y en 2019 vemos el punto más bajo de producción de petróleo de nuestro país, 1.7. 1.7 millones de barriles de petróleo, ¿no? Y en 2020 vamos para arriba, 1.723, 2021 1.780,
2022 1.843, 2023 1.936. Entonces va un poquito otra vez hacia la alza, ¿no? Digo, es muy poco, son 2 décimas, podría parecer poco, pero en realidad ya cuando decimos, bueno, son 200,000 barriles más diarios, a ver, o sea, ya no es poco, ¿sí? 200,000, a ver, vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Si ustedes me lo permiten y si me ayudan con sus calculadoras, son 1.936 menos 1.706. Esos son 23.23. Eso quiere decir que son 230,000 barriles de petróleo diarios. Por 7 días son 1.610.000 barriles de petróleo. Por 4 semanas son 6.440.000 barriles de petróleo. Por 12 meses son 77.280.000 barriles de petróleo diarios. Bueno, que se producen, ¿no? En un año. Entonces, esto no es menor. La cantidad de riqueza que se genera por este recurso que tenemos y que además es un recurso no renovable, es enorme. Es enorme, enorme, enorme. ¿Sí? Porque aunque fuera ese mismo número, aunque fuera, ¿sí? De a $10, que obviamente no es, pero síganme el juego, ¿no? Por $10, ya estamos hablando de 772.800.000 dólares, ¿sí? 772.800.000 dólares, ¿sí? Por 17 pesos, bueno, pues esto ya, mi calculadora, necesita un cambio. Esto ya son 13.137 millones de pesos y 600 millones de pesos. O sea, 113 mil, no, 13.137.000.600.000. Es una cosa loquísima miren, esto es lo que nos dejaría si tan solo costara $10 el barril de petróleo, pero no es así, cuesta casi 100. Entonces, la cantidad de dinero que entra a nuestro país por este recurso es enorme. Y si no la sabemos aprovechar, si no la cuidamos, si no le ponemos atención, se puede ir toda en nada, simplemente en nada. Entonces, como nación, creo que debemos de tener un ojo al gato y otro garabato, pero este recurso, que ya vimos que para dentro de 10 años va a seguir siendo 1/3 de la segunda industria más rentable del mundo, más importante del mundo, porque además, si bien la otra genera más ganancia, porque son menos empresas, sí, pero este es 3 veces más grande. ¿Sí? El petróleo es 3 veces más grande que las telecomunicaciones. Entonces, creo que como nación debemos de tener en cuenta esto, no debemos de dejarlo de lado, no debemos de voltear hacia otra, no nos debemos de distraer. ¿Sí? Esto es algo que debemos de cuidar, de contemplar, de ver crecer, ¿no? Como una planta en este sexenio, porque en cualquier descuido el petróleo se vuelve a convertir en la caja chica o más bien no se ha dejado de ser la caja chica de los gobiernos, de sindicatos, del presupuesto de cualquier político en turno. Creo que el petróleo es digno, dadas estas cifras, de que le dediquemos un poco de tiempo a pensarlo, a analizarlo, a quererlo, a estudiarlo y a pensar que es una palanca de nuestro crecimiento como nación, de la manutención de un montón de cosas que hacemos como nación y no debemos, insisto, no debemos como nación de dejarlo de lado. Y el petróleo va a seguir siendo una de las cosas más importantes que muevan este planeta y solo está en nosotros el cuidarlo y el verlo crecer como una inversión de nuestro país, como un negocio para nuestro país, como una entrada de dinero para nosotros mismos. ¿O qué creen ustedes? Déjenme sus comentarios. Les pido que por favor se suscriban, nos den like, píquenle allá a la campanita para que les manden las nuevas notificaciones de las siguientes reflexiones que hagamos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos.